Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo enviar los datos leídos por un escáner SR-G100 a un PLC Compact Logix. El modelo es el 1769L18. Este es el PLC que vamos a utilizar y nosotros el escáner lo vamos a enlazar con una unidad de comunicación SR-LR1 y esta unidad es quien hace el envío de datos a través del protocolo de Ethernet IP. La unidad de comunicación a su vez está enlazada con el escáner a través de Bluetooth. Los requerimientos vamos a utilizar el software Studio 5000, vamos a utilizar el PLC Compact Logix, el software de Auto ID Network Navigator. Este nos va a servir para configurar tanto el escáner como la unidad de comunicación, el SR-LR1, el escáner SR-100, y para esto vamos a hacer uso de un cable USB tipo A a mini, como el que se muestra en esta imagen. Muy importante que lo tengan para facilitar el trabajo. La conexión que vamos a tener pues es como lo habíamos comentado. El escáner va a ir enlazado a la unidad de comunicación vía Bluetooth y a su vez va a enviar los datos a través de Ethernet IP a nuestro PLC, y pues vamos a estar conectados nosotros también todos los equipos a un switch. Ok, bueno, les voy a mostrar una breve descripción de los equipos, cómo los vamos a conectar. Ahorita se los voy a mostrar. Y antes de comenzar también decirles que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si este video les es de ayuda, les es de agrado, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos los equipos. Como pueden ver, aquí tenemos primero la unidad de comunicación SR-LR1. Dentro de los puntos más importantes es la alimentación. Lo podemos alimentar a 24 volts. Ahí vean cómo nos indica en la parte superior el 24, después el 0 volts, y también lo podemos alimentar desde aquí con un eliminador. De hecho, este es el eliminador de 12 volts. Este funciona tanto para la unidad de comunicación como para el escáner. Ahorita les voy a mostrar. Nosotros nos vamos a conectar a este puerto de Ethernet, y también a este mini USB para realizar la configuración. Este equipo pues también soporta comunicación o serial RS232. En este caso no lo vamos a ver. También podemos habilitar algunas salidas, pero pues nosotros vamos a hacer el enlace a través de Ethernet IP, por lo tanto no lo vamos a requerir. Este botón sirve para conectar, entrar en un modo de conexión y configurar nuestro escáner por Bluetooth. Este es el escáner. Aquí está el escáner. En la parte de este lado viene el modelo SR-G100, y nosotros pues tiene para una batería, es inalámbrico, pero también pues necesita estar cargándose. Entonces ahorita les voy a mostrar. Esta es la batería, la vamos a colocar de esta manera. Aquí la conectamos, después ponemos de nuevo la tapita y aseguramos. Ok, este pues tiene su conexión. Aquí tiene para alimentarlo. Vean, tiene un pocayoke. Simplemente lo presionamos, ahí está. Y de este lado tenemos este conector. Este viene siendo el hembra. Lo conectamos al macho del eliminador, y pues esto ya nada más a una toma corriente una toma corriente ahí que tengan de 120 volts, y con eso ya sería suficiente para energizarlo. Ok, bueno, estos son los equipos. Ahora sí, vamos a conectarnos con el cable de USB, primero con el escáner. El escáner en la parte superior acá tiene para conectar nosotros el mini USB. Vean, aquí está. Vamos a conectarlo y ahí estamos conectados. Ahora lo voy a conectar a la computadora. Bueno, el siguiente paso es obtener el software de Auto ID. Vamos a ir al buscador de su preferencia. En este caso yo en Chrome voy a poner Auto ID Keygens. Voy a poner aquí la primera opción que me aparece, y vamos a ir en esta página a presionar este botón. Después yo ya inicié sesión, por eso no me pide ningún dato. Tal vez a ustedes sí les pida crear algún usuario. Simplemente aquí le damos en este botón y de esta manera va a comenzar el proceso.
Ustedes solamente deben de esperar a que termine y realizar el proceso de instalación. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo. Antes de seguir con el software, vamos de una vez a obtener los archivos que necesitamos de la unidad de comunicación. Igual colocamos el modelo SR-LR1, elegimos la primera opción de la página oficial de Keyence. Vamos a ir aquí a la parte de manuales, vamos a ir aquí a software y en esta parte pues nos vamos a enfocar en SR-EDS file. Lo abrimos en una nueva pestaña, le damos igual aquí en continuar, ya inicié sesión yo y presionamos este botón. De esta manera ya lo vamos a tener en nuestro equipo. Ahora vamos a cerrar esta ventana y vamos a regresar aquí a manuales. En caso de que lo requieran, de que lo necesiten, también pueden obtener esta información, el manual. Ahí viene información más completa del Auto ID también para que lo puedan configurar, y viene una pequeña guía para realizar la comunicación con el PLC, lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, ahora vamos a abrir el software de Auto ID Navigator. Para esto ustedes ya debieron de haber realizado el proceso de instalación. Aquí vean cómo nos aparece nuestro escáner, ya lo habíamos conectado anteriormente, y dentro de las opciones más importantes que vamos a ver en este caso es la de hacer tuning y la de los bancos. Tenemos para elegir hasta 12 bancos, que son diferentes, digamos, configuraciones que nosotros podemos utilizar. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un tuning. Ahorita vamos a poner aquí tuning. Debemos de colocar nuestro escáner enfrente del código, presionar el botón y mantenerlo presionado. Aquí, aunque haga el bip, tenemos que mantener presionado hasta que nos indique que ya terminó o ya completó el tuning. Ok, aquí seguimos presionando. Aquí ya terminó y nos dice que la calibración ha sido completada. Ok, y todo esto lo colocó en el banco número 1. Muy bien. Y nosotros tenemos hasta esos 12 bancos. Dentro de cada banco nosotros podemos elegir que esté alternando. Nosotros podemos poner aquí también en la configuración de settings, podemos elegir qué códigos queremos que identifique. Podemos poner todos, solamente que si ponemos todos, pues nuestra lectura va a ser más lenta. Entonces lo ideal sería solamente colocar los códigos que en realidad vamos a utilizar. Muy bien. Y pues dentro de la operación pues tenemos esta opción de trigger, que sea sencillo para que nosotros presionemos el trigger, que le tome la lectura, y una vez que tome la lectura ya no tome más lecturas hasta que dejes de presionar el trigger y vuelvas a presionarlo. El volumen podemos modificarlo, podemos indicar cuando se desenergice, la vibración. También tiene un botón de función. Este botón podemos habilitar que nada más sea para escanear, o para que tenga acceso a todos los modos, que sea escanear, hacer un tuning y hacer una prueba también. Yo les recomiendo que lo dejen nada más en scan y todo lo del tuning lo hagan directamente aquí. Y podemos guardar imágenes, podemos indicar que busque algún código y si lo encuentra que nos habilite una salida. Todo esto pues lo podemos hacer, pero pues como lo vamos a conectar con un PLC, pues el PLC va a ser el encargado de hacer todas esas comparaciones, podríamos decir. Si modificamos algún parámetro, lo ideal es al finalizar enviar la configuración. Aquí la configuración fue enviada, le damos en aceptar. El siguiente paso pues vamos a desconectarnos y lo vamos a conectar el otro módulo, la unidad de comunicación. Aquí ya la tenemos conectada, vamos a ponerla aquí en el más, le ponemos aquí en USB y vean cómo aquí ya nos aparece por default. Le voy a poner aquí nada más OK. Vamos a habilitar por Ethernet, le vamos a indicar que queremos que la IP sea la 192.168.0.30 y vamos a empezar el Start Wizard. Aquí le ponemos, va a ser Fielbus Network PLC, va a ser por Ethernet IP. Vean, estos protocolos son los que maneja, nosotros elegiremos Ethernet IP, le damos en siguiente, vamos a tener estas opciones deshabilitadas y le ponemos aquí en completado, le vamos a dar en aceptar y por último tenemos que enviar la información.
Aquí le ponemos que sí queremos enviar la información, le damos que sí, y de esta manera podríamos decir que ya terminamos la configuración. El siguiente paso pues es enlazar los equipos. Vean cómo aquí está el Bluetooth parpadeando en rojo. El proceso es dejar presionado el botón unos 3 segundos hasta que quede fijo. Ahí vean cómo quedó fijo, y tenemos que escanear este código, el código que viene en el manual, se llama PAIR. Tenemos que escanearlo, yo lo voy a escanear. Ya lo escaneé y pues tenemos que esperar nada más. Vean, ahí está encendiendo en verde y debería de cambiar a color verde. Vean, ahí ya está el enlace. Entonces estos dos equipos ya están enlazados. Bueno, aquí ya tenemos los equipos conectados, como pueden ver, el PLC, la unidad de comunicación y pues el escáner. Vean, el Bluetooth está en verde. Vamos a proceder a abrir un proyecto en Studio 5000. Vamos a crear un nuevo proyecto. Recuerden, el equipo que estamos trabajando es L18ERM 1769, L18ERM BB1B. Aquí vamos a ponerle RFID y lo guardamos ahí en el escritorio. Le damos en siguiente, la versión es 33, no tenemos ningún módulo conectado y simplemente le damos aquí en finalizar. Ok, le voy a poner que sí quiero reemplazar el proyecto que actualmente está. Bueno, aquí ya se creó el proyecto. Vamos a eliminar este renglón y pues lo primero que tenemos que hacer es EDS. Vamos a instalar el EDS que obtuvimos de la página de Keyence. Le damos aquí en siguiente, vamos a seleccionar esa opción, le damos aquí en Browse y pues debemos de buscar dónde se encuentra ese archivo. Yo lo tengo aquí en Keyence y debe estar srg100 EDS srlr1 y aquí le damos en abrir. Ok, aquí le damos en siguiente y vean, aquí está nuestro módulo. Le damos en siguiente y finalizar. Ahora debemos de ir aquí a Ethernet. Vamos a darle clic derecho, vamos a agregar nuevo módulo. Si recuerdan, comenzaba con SRLR1. Le damos aquí en crear. Le vamos a poner aquí escáner y le vamos a poner aquí la IP. Aquí nada más vean el tipo de dato. El tipo de dato es SINT, así lo vamos a dejar. Le damos en OK, y le ponemos aquí en cerrar. Otra cosa que vamos a hacer aquí en Controller Tags, nosotros podemos ir aquí a Scanner y aquí ya se crearon los tags que nosotros es del dispositivo, pero no viene ningún nombre. Entonces algo que podemos hacer directamente de aquí es del archivo que ustedes obtuvieron, que obtuvieron de la página, dentro del ejemplo de Ethernet IP viene esta parte de los tags, Ethernet IP tags. Aquí se fijaron que el tipo de dato que estamos utilizando es SINT. Vamos a crear nosotros, vamos a abrir vamos a crear una copia, ponemos aquí copiar y pegar y vamos a abrirlo con bloc de notas y vean aquí el archivo cómo se llama. Este vendría siendo el nombre que se le dio al módulo de Ethernet. Aquí en este caso aquí le pusieron escáner. Entonces, como nosotros también le llamamos escáner, pues así lo podemos dejar. En caso de que ustedes le hayan llamado de otra manera, pueden poner aquí en buscar y reemplazar, simplemente le ponen escáner y lo pueden reemplazar con lo que ustedes quieran. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner reemplazar con prueba. Todo lo que decía escáner se reemplazó con prueba. Yo ahora le voy a poner al revés, voy a poner prueba y le voy a poner aquí en la parte de abajo el nombre que le dimos. Aquí lo ponemos copiar, aquí le ponemos reemplazar todo y ahora todo se reemplazó con escáner. De esta manera lo vamos a guardar esto y ahora sí vamos a importar los tags. Vamos a ponernos aquí, vamos a poner tools
importar tags y logic comments. Vamos a poner aquí el 2, ponemos importar y vean cómo ya aparecen aquí con nombres. Ok, ya tenemos el nombre de todos los tags, ya no tenemos la duda de qué es cada tag. Ahora sí vamos a ir a QActive, vamos a darle aquí en un driver que nosotros configuramos. Vamos a esperar a que encuentre. Este es nuestro PLC. Aquí le vamos a dar en descargar de nuevo, y sí, vamos a poner que cambie a modo run. Y en teoría aquí, como pueden ver, no está en error, por lo tanto nuestro equipo ya está listo para recibir información. Vamos a ir aquí a entradas. Vean, aquí pues aparecen todas estas. De este lado aparecen, digamos, la información. Aquí aparecerá el result data. Nosotros con el escáner, vean, aquí lo tenemos, podemos hacer el escaneo de un código. Aquí lo tengo yo, y vean la información como nos está llegando aquí, toda la información que contiene dicho código. Ok, aquí vean, nosotros podemos también cambiar la manera de verlo. Lo podemos poner en ASCII o en hexadecimal, como ustedes quieran. Pero aquí tenemos ya la información, digamos que el enlace ya se realizó. Nosotros también aquí tenemos esta opción que significa que ya se hizo una lectura completada. Aquí nada más en el programa nos indica que hagamos una pequeña lógica, y esa lógica viene siendo agregar unas líneas. Vamos a poner aquí X y vamos a poner aquí escáner. Vamos a poner cuando nosotros obtengamos una nueva lectura, que viene siendo read complete. Una vez que tengamos esto, vamos a agregar aquí un one shot. Vamos a agregar aquí, vamos a darle el mismo nombre, ONS. Vamos a crear la variable, la vamos a poner de doble entero, pero aquí tenemos que elegir un bit de ese doble entero. Y una vez que tengamos esto, pues vamos a agregar una bobina, le vamos a poner new, una nueva lectura. Vamos a crear la variable y esto lo vamos a enclavar. Ok, vamos a poner aquí. Vamos a agregar ahora aquí un contacto normalmente abierto, y de esta manera ya se enclavó. Esto lo vamos a colocar aquí adentro, y en la parte de abajo vamos a agregar otro contacto normalmente abierto de una lectura completa de la que recibimos. Y vamos a agregar con la tecla insertar, vamos a agregar un temporizador, un tone. Le vamos a poner aquí tone clear. Nos pide que cada vez que tenga una lectura nueva, nosotros le mandemos limpiar esa lectura nueva. Aquí le vamos a poner que dure un segundo, y después aquí vamos a poner que cuando termine de contar ese tiempo, vamos a poner aquí x punto done. Vamos a poner aquí una salida. ¿Qué salida va a ser? Bueno, vamos a poner aquí escáner, una salida va a ser igual 2.0, pero de salidas. Vamos a elegir esta, le ponemos aquí 2, complete clear. Vean, aquí se llama complete clear. Por último vamos a cargar los cambios, y de esta manera ese es lo que nos pide el sistema. Bueno, aquí nada más para eliminar desenclavar esto, pues podemos poner aquí un contacto normalmente cerrado con el temporizador. Bueno, aquí se me pasó, normalmente X y O, normalmente abierto. Aquí le damos bueno, el don. Vamos a poner aquí punto don. Ahí está. Vamos a cargar los cambios, y ahora sí, cada vez que nosotros tengamos una lectura nueva,
solamente va a durar un segundo y después vamos a mandar limpiar. Ahí está, mandamos limpiar, lectura nueva y mandamos limpiar. Ok, y vamos a ir aquí a controller tags en la parte de abajo y aquí tenemos esta información. De esta manera nosotros sabríamos cuando tendríamos una lectura nueva. Cada vez que tengamos una lectura nueva, pues nosotros podemos guardar esa información. Por ejemplo, aquí estamos teniendo diferentes lecturas, aunque es el mismo código, pero estamos teniendo diferentes lecturas. Voy a escanear otro, voy a acercar el PLC y vean, por ejemplo, este tiene un tamaño de 41. Voy a escanear de nuevo el pequeño. Este tiene un tamaño de 15. Ok, bueno, pues esto sería todo de parte de este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y pues si les gustó este video, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias y espero que estén muy bien.